Para tejer la cabeza comenzamos tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En esta vuelta y dos más vamos a tejer únicamente puntos bajos, es decir, la vuelta 2, 3 y 4 tejemos solo puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a tejer un punto y un aumento, un punto y un aumento hasta llegar al final con 9 puntos bajos. Un punto y aquí voy a tejer el aumento. En la vuelta número 6 vamos a tejer únicamente puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a tejer 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento, así hasta llegar al final con 12 puntos bajos. 1, 2 y aumento. Y continúo con la secuencia hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 8 simplemente vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta. En la vuelta número 9 vamos a tejer 3 puntos y un aumento, 3 puntos, un aumento. Continúo con esta secuencia hasta terminar la vuelta con 15 puntos bajos. 1, 2, 3 y aumento. Y así hasta el final. En la vuelta 10 y 11 vamos a tejer únicamente puntos bajos. Esta vuelta y la siguiente solo puntos bajos. En la vuelta 12 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y tejo el aumento. Y repito esta secuencia hasta terminar la vuelta con 18 puntos bajos. La vuelta 13 y 14 vamos a tejer únicamente puntos bajos. 2 vueltas de puntos bajos. En la vuelta 15 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento, 2 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta con 24 puntos bajos. 1, 2 y aumento. Uno, 2 y aumento. Y así hasta llegar al final. En la vuelta 16 vamos a tejer 1, 2, 3 y aumento. Vamos a ir tejiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta llegar al final con 30 puntos bajos. Ahora, de la vuelta 17 a la 22 vamos a tejer únicamente puntos bajos. Es decir, esta vuelta y 5 más tejemos solo puntos bajos. En la vuelta 23 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y hago el aumento.
y continúo tejiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta llegar al final con 36 puntos bajos. En la vuelta 24 vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente el aumento. Y continúo tejiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta llegar al final de la vuelta con 42 puntos bajos. En la vuelta 25 vamos a tejer 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo el aumento. Continúo con esta secuencia hasta llegar al final con 48 puntos bajos. Ahora vamos a tejer simplemente puntos bajos y vamos a tejer esta vuelta y 2 más, es decir, 3 vueltas en total, solo puntos bajos. De la vuelta 26 a la 28, solo puntos bajos. Si le vais a poner ojitos de seguridad, ahora sería un buen momento. Entre la vuelta 21 y 22 podéis colocarle los ojitos o donde más os guste. Otra opción sería pegarle después unos ojitos con un poquito de silicona, bordárselos, hacerlos con fieltro. Eso ya sabéis que como siempre es a gusto de cada uno. En la vuelta 29 vamos a tejer 6 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el siguiente una disminución. Y voy tejiendo esta secuencia de 6 puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta con 42 puntos bajos. En la vuelta número 30 vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y hago la disminución. Y continúo tejiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta con 36 puntos bajos. En la vuelta 31 vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y disminución. Y continúo tejiendo esta secuencia hasta terminar la vuelta con 30 puntos bajos. En la vuelta 32 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y 3. Y voy a hacer una disminución. Y continúo tejiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta los 24 puntos. Que no se os olvide que según vayamos tejiendo y cerrando ya el amigurumi hay que ir rellenándolo, ya que si no luego nos va a costar más. En la vuelta 33 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y disminución. 1, 2 y disminución.
y continuamos tejiendo esta secuencia hasta terminar la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta 34 vamos a tejer un punto bajo y una disminución. 1 y disminución. Y vamos a tejer esta secuencia hasta llegar al final con 12 puntos bajos. Y para terminar, en la vuelta 35 vamos a tejer solo disminuciones. Tenemos que tejer 6 disminuciones y terminaremos la vuelta con 6 puntos bajos. Tejemos solo disminuciones hasta terminar la vuelta. Una vez hayáis tejido las 6 disminuciones, lo único que tenemos que hacer es tirar y cortar. Vamos a dejar un trozo bastante largo, ya que luego lo utilizaremos para coser la cabeza al cuerpo del fantasma. Yo lo que suelo hacer antes de comenzar a coser las partes de la amigurumi, os parecerá una tontería, pero miro y no sé, la parte que me parece igual que está mejor tejida o simplemente manía mía, miro y elijo, pues esta va a ser la carita. Y del cuerpo hago lo mismo. ¿Cuál va a ser la parte frontal? Pues esta. Entonces coloco, y si va a ser así, me ayudo con unos alfileres para colocar cómo va a ir el gumi, cómo va a ir cosido, para hacerme una idea. Y también para a la hora de coser pues llevar una guía. Y lo que vamos a hacer para coser la cabeza al cuerpo va a ser muy sencillo. Voy a coger un punto de la cabeza y un punto del cuerpo y voy a ir cosiendo un punto de la cabeza, un punto del cuerpo, un punto de la cabeza, un punto del cuerpo y así hasta que termine. Entonces aquí tengo esto, me voy a intentar, es un poco complicadito, pero bueno, nos ayudamos de nuestra mano también, haciendo un poquito de fuerza para sujetar tanto la cabeza como el cuerpo. Y voy a comenzar por cualquier punto. Voy a enganchar un punto de la cabeza y otro del cuerpo. Un punto, voy a quitar esto, un punto de la cabeza y un punto del cuerpo, ¿vale? Y voy a ir tejiendo y voy a ir cosiendo de esta forma toda la pieza. Un punto la cabeza, un punto el cuerpo. Así es como queda ya el fantasma con la cabeza cosida al cuerpo, y ahora lo único que nos queda es decorarle la carita y darle personalidad. Para los ojitos voy a utilizar estos que ya os enseñé cómo hacerlos en un vídeo anterior. Os dejaré por aquí en la parte superior el link para que podáis ir al tutorial. Y ahora lo bueno de no haberle puesto ojitos de seguridad es que ahora puedo jugar en el sentido de ir probando cómo me gustarían más los ojitos, pues más juntos o más separados, o más arriba, más abajo. La verdad es que a mí aquí abajo me gusta mucho, me parece que le da una sensación así como muy adorable. Es si ponérselos así grandes, ponérselos. Lo que estoy en duda es si ponérselos grandes, dejarlos así, que la verdad es que me gusta mucho, o si tal vez ponérselos
más pequeñitos, porque así pequeños también me gusta. No sé, estoy en duda. ¿Cómo lo haríais vosotras? ¿Cómo os gusta más, pequeño o grande? Le voy a dejar los pequeños y creo que se los voy a pegar más o menos así, a esta distancia. Los podéis poner más juntos, más separados, más arriba tal vez, el patrón por ejemplo, que tenéis el link al patrón original en la cajita de información. Pone que más o menos tiene que ser sobre estas filas. Uy, pero ya sabéis que esto es a gustos. Podéis poner incluso por aquí, más abajo. Ya está mi fantasmita terminado y ahora estoy pensando en si dejarlo así o decorarlo poniéndole tal vez una pajarita. O un lacito aquí, si queremos que sea una chica. Incluso podríamos hacer una pareja y nos quedarían súper adorables. Y así es como finalmente ha quedado el fantasmita. Me parece que tiene una carita súper adorable y es que a mí me encantan los amigurumis así adorables, achuchables, que den ganas de abrazarlos. Si tú quieres ponerle una cara más acorde con Halloween, simplemente le cambias la expresión y ya está. Lo demás es exactamente igual. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Agur!